يا رسول الله غيثني في يوم الميعاد يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله مالي من دونك حبيب يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله خذ بيدي يا محمد يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله ما عملت إلا خير زاد يا رسول الله يا حبيب الله. Señora Yaisa Maduro Jiménez, técnico profesional en procesamiento de alimentos, diplomada como gestor internacional de calidad y además habiendo realizado experiencias contables y laborales en Colombia. Actualmente se dedica a la traducción de libros islámicos en español, entre los que podemos encontrar Europa entre la tecnología y el espiritualismo, Introducción al entendimiento de las raíces del Islam, Dios o el hombre, quién es el más indicado para proteger los derechos humanos, La libertad del hombre a la sombra de su sometimiento a Allah, y así una serie de libros. Es alumna de Sheikh Buti y regularmente escribe artículos en diversos foros. No voy a decir nada más, porque la conferencia es muy densa, muy amplia y esto para mostrar una mesa. Sí, bueno, primero que todo, agradecerle a los asistentes su presencia. Salam alaikum a los que no habían saludado. El concepto de halal y haram dentro del campo de la alimentación realmente no son conceptos nuevos, desde siempre han existido. La parte de la alimentación se encuentra enmarcada dentro de un gran todo conocido como medicina profética. La medicina profética enmarca el conjunto de prácticas realizadas o sugeridas por el Corán del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a fin de mantener la salud del cuerpo y del alma. En este amplio campo vamos a encontrar desde técnicas de prevención de enfermedades hasta curación, y no solo con cosas que consigamos en la naturaleza, con objetos físicos, con sustancias físicas o químicas. También incluye algo llamado ruqyah, que es la curación a través de aleyas orgánicas, del uso de aleyas orgánicas. En mi caso en particular, por mi formación profesional, he elegido como campo de investigación la parte del procesamiento de alimentos. Es amplia realmente la oferta de alimentos que hoy en día tenemos, y si buscamos lo que existe con relación a la normatividad o a lo que dice la jurisprudencia con relación al campo de los alimentos, vemos que hay un gran vacío. Y hay un gran vacío porque en la época del profeta y de los primeros sahabas, la alimentación era realmente simple. Los procesos que hoy día vemos no existían, pero en aquel entonces ya existían unos principios que son completamente aplicables a nuestra época, y es lo que he intentado extrapolar. A través de nuestra investigación tocaremos, primero que todo, una definición básica de lo que es el Islam. Hablaremos sobre los musulmanes y la alimentación. Tocaremos el punto de la filosofía de la alimentación halal, la clasificación de los alimentos en el Islam, el concepto de halal y haram en el Corán y su aplicación en los alimentos, condiciones que determinan el grado de permisibilidad de un alimento. Entraremos a la parte de legislación islámica y sanitaria. Entraremos con cierta profundidad en la clasificación de los alimentos desde el punto de vista sanitario y su aceptabilidad desde el punto de vista islámico. Estaremos trabajando con los productos cárnicos, incluyendo por supuesto los pescados y mariscos,
los ingredientes y aditivos utilizados en la industria alimentaria, como son el alcohol, la gelatina, las enzimas, los aditivos, nutrimentos, suplementos, complementos alimentarios, los organismos clonados y los genéticamente alterados, transgénicos, que hoy día están tan en discusión, tan a la orden del día. Por cuestiones de tiempo no tendremos oportunidad de tocar la parte del análisis del mercado y de la legislación, pero espero en otra oportunidad poder compartirlo con ustedes. ¿Qué es el Islam? Empecemos por aquí. El Islam es una forma de vida, más que una religión. El concepto de religión, entendido como se conoce en Occidente, enmarca un conjunto de prácticas de adoración, neta y exclusivamente encaminadas a lo que nosotros llamamos, o a lo que para nosotros sería el tema de la ibada, los aspectos paranormales. Dentro del Islam no es así. El Islam abarca todo, los aspectos normales y paranormales de nuestra vida. Los principios y valores del Islam están consignados dentro del Corán y las enseñanzas del profeta Muhammad, lo que para nosotros es la sunna profética. Estos principios y valores son inmutables en espacio y tiempo. Más allá de esto, hay un conjunto de juicios que forman un cuerpo llamado jurisprudencia islámica, Sharia islamía. La Sharia como tal va a variar en el tiempo y en el espacio, dado que no siempre estos juicios van a ser aplicables a las diferentes culturas en los diferentes tiempos. Sin embargo, tenemos un cuerpo básico, digamos, unas líneas gruesas trazadas dentro de estos juicios, unas formas de hacer las cosas, unas formas de realizar estos juicios en base a estos principios y valores, y que seguimos y que conforman las cuatro grandes escuelas de jurisprudencia islámica aceptadas por la mayor parte del mundo musulmán. Sin embargo, como les comento, dentro de lo que es la jurisprudencia, más no los principios y los valores, existe un gran vacío con relación a la parte de alimentos. No obstante, hay unos primeros esfuerzos realizados, sobre todo son pertenecientes al siglo VIII de la Hijra, año 1300, 1400 de nuestra era. Fue la llamada época de oro del Islam, en el cual muchísimos científicos musulmanes se dieron a la labor de desarrollar estos temas. Tenemos hoy día textos tan importantes como un compendio realizado por 12 grandes médicos de la medicina profética que incluyen a Avicena, o tratados de zoología como el de Musa Duni, todos ellos, como les digo, musulmanes de diferente procedencia. Los musulmanes y la alimentación. Resulta que Allah ha proveído al hombre de un conjunto de alimentos de los cuales debe proveerse sustento y proveérselo a su familia. Este conjunto de alimentos es lo suficientemente grande como para no tener la necesidad de estarnos saliendo de él, y reúnen todas las características necesarias para mantener la salud de nuestro cuerpo, sabiéndolo consumir y combinar. ¿En base a qué filosofía nos alimentamos los musulmanes? Lo único que nos diferencia de las tres grandes o las tres máximas criaturas creadas por Allah, hombres, genios, ángeles, lo único que nos diferencia de los otros dos grupos es nuestro cuerpo. Poseemos un cuerpo corpóreo. Los ángeles poseen un cuerpo de luz o energía, y los genios de fuego. Solo los humanos poseemos cuerpo material, cuerpo que se nos ha dado a consignación, tenemos un cuerpo prestado y que debemos devolver un día. Y obviamente lo que se nos da a préstamo hay que devolverlo como nos lo entregaron, en buenas condiciones.
Para eso debemos cuidarlo. Y es la base de la filosofía de la alimentación halal. Es la base de todo este conjunto de medidas que debemos ir tomando a fin de cuidar aquello que se nos dio para resguardar. El mayor regalo que Allah ha dado al hombre es su cuerpo. De ahí tenemos que un alimento debe cumplir 5 condiciones básicas. Y en base a estas 5 condiciones vamos a empezar a traer al banquillo a los grupos de los alimentos, uno por uno. El primero es que no debe haber sido prohibido por Allah o su mensajero. El segundo, que debe ser inocuo desde el punto de vista sanitario. El tercero, que debe ser adecuado desde el punto de vista nutricional. Aquí hay algo que nos separa de los animales. El hombre no fue diseñado solo para que coma. El hombre coma, entendamos por comer, el acto de deglutir y digerir. El hombre fue diseñado para que se alimente y nutra su cuerpo, es decir, para que ingiera la cantidad exacta de todos aquellos nutrimentos que su cuerpo necesita para funcionar de manera regular, ni más ni menos. Esa es la función de la alimentación. Todos los excesos son malos y la alimentación no es la excepción. Nos hemos acostumbrado a hacer del acto de alimentarnos casi un vicio. Estamos acostumbrados a comer más de lo que necesitamos. Hasta en eso nos hemos hecho avaros. Y de ahí vienen las enfermedades. La cuarta condición es que debe ser consumida, todo alimento debe ser consumido con moderación. Y por último, que debe ser inocuo desde el punto de vista toxicológico. Hay un hadiz profético con relación a la parte de que debe ser ingerido con moderación. Hay un hadiz profético en el cual el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam decía que cuando vayas a comer debes dividir tu estómago en 3 partes: un tercio para el agua, un tercio para la comida, un tercio para el aire. No necesitamos comer hasta saciarnos. De hecho, no debemos. No está en nuestra naturaleza. No fuimos diseñados como animalitos de engorde. Es algo que hay que tener presente. Islámicamente hablando, podemos clasificar los alimentos en 6 grupos. Los alimentos halal, que son aquellos que nos está permitido comer. Los haram, que son los que nos está prohibido comer. El alimento masbú, es decir, el cuestionable, sobre lo que hay diferencia entre las diferentes escuelas jurídicas. Makruh, aquellos que no son recomendados o no son haram. Ya explicaré por qué. Pero hay que hacer una diferencia, hay que hacer una clara diferenciación entre lo que es haram y lo que es makruh. Lo que es mandub, es decir, también son llamados alimentos sunna, aquellos alimentos que son mencionados por el Corán y por la sunna del profeta Muhammad por poseer unas determinadas cualidades. Y los alimentos mubah, que son aquellos que siendo halal queda a gusto de todos los musulmanes consumir o no. Tenemos acá 2 áreas coránicas con las cuales en base a las cuales trabajaremos la definición del concepto de halal. La primera área coránica está tomada de la Sura Al-Baqara, Sura segunda, la número 172, que dice: creyentes, comed las cosas buenas que os proveemos y agradeced a Allah si es verdad que le adoráis. Okay, vamos a analizar un poco el primer cuadro con el que trabajamos, en el que se encuentran las características de los alimentos. Hablamos de 5 características, 4 de las cuales se encuentran contempladas en la nutrición recomendada para cualquier ser humano, musulmán o no.
debe ser, y no, para que sea bueno, ojo con esto, para que sea bueno, un alimento sea bueno, para cualquier persona, debe ser inocuo desde el punto de vista sanitario, inocuo desde el punto de vista toxicológico, consumido con moderación y nutricionalmente correcto. El quinto es para nosotros los musulmanes, que no haya sido prohibido por Allah o su mensajero. A partir de ahí, el segundo también habla de las cosas buenas. Y vamos a encontrar 2 o 3 ayas coránicas más, en las cuales se hace hincapié, bueno y limpio. Comente lo que es bueno y limpio. Siempre se repite esta frase, bueno y limpio. En nuestra terminología de hoy hablaríamos de inocuo desde el punto de vista sanitario e inocuo desde el punto de vista toxicológico y nutricional. Llevando esto a las definiciones de las ciencias modernas de la alimentación, tenemos que todo alimento de origen animal o vegetal, bueno y limpio, es halal, excepto aquellos que fueron expresamente prohibidos por el libro de Alá y las enseñanzas del profeta Muhammad. Eso es un alimento halal. Todo alimento que cumpla con estas características lo será. Hay algo que quiero aclarar. Habíamos dicho que toda esta filosofía apunta hacia conservar la salud en el ser humano. ¿Qué pasa con aquellas personas que ya tienen enfermedades previas, en las que ya hay patologías previas? Hombre, el azúcar no es un alimento que esté prohibido. Sin embargo, si un diabético consume una alta carga de azúcar, estará cometiendo una infracción, porque lo van a hospital. Para esa persona, en ese caso particular, el alimento puede ser considerado prohibido. Así de simple y de sencillo. Tanto como puede llegar a ser considerado prohibido el ayuno, que es uno de los pilares del Islam, para una persona con contraindicaciones médicas. Ojo con esto. El Islam no tiene una normativa estricta y rígida. No. Aquí las cosas se adaptan a realidades. Y ese es uno de los grandes pilares del Islam. La flexibilidad con la que esos principios y valores pueden adaptarse a todas las épocas y momentos, incluso casos personales. El haram, lo prohibido. Tenemos aquí 3 ejemplos de aleyas que definen lo que está prohibido. Yo lo voy a resumir en grandes rasgos. Las cosas que nos están prohibidas, las que se consideran haram, son aquellas que aparecen como tal o en el Corán o en la Sunna profética. Más allá de ello, todo lo demás se llama makruh. O sea, todo lo demás puede llegar a ser no recomendable, pero solo Allah es quien decide, y de hecho está claramente establecido lo que es halal y haram. Los seres humanos nos movemos entre el blanco y el negro, el halal y el haram, y en medio hay una escala de grises. Nosotros, a través de la razón, podemos determinar en dónde ubicar cada cosa en esa escala de grises. Sin embargo, los límites externos están claramente definidos. Las reglas del juego están marcadas. Nos está prohibido el cerdo, es decir, el cerdo, la familia de los porcinos. Nos está prohibida la sangre en cualquiera de sus presentaciones o derivados. Nos está prohibido el animal muerto por causas diferentes del sacrificio o la caza. Nos está prohibida la nayasa. Nayasa son las impurezas, que para nuestro caso hablaríamos del conjunto de
a ver, dentro de la parte de excretas sólidas y líquidas, todo aquello que salga por cualquier hueco del cuerpo de un animal. ¿Sí? Y aparte de eso, bueno, se habla del hammer. El hammer muchos lo traducen como el vino, otros lo traducen como el alcohol. Yo especifico, el hammer es alcohol etílico y más aún se trata de sustancias embriagantes. Toda sustancia que cambie o que potencialmente pueda cambiar la conducta del ser humano. A eso se refiere con najasa. Esas son las cosas que nos fueron prohibidas en el Corán. Ahora, por hadices, se ha extendido la prohibición a los animales que comen cualquiera de las anteriores. Los animales carnívoros, porque comen sangre, los animales carroñeros, porque comen la carne muerta, los animales que se alimentan de najasa, básicamente, los que están por hadith, ¿okay? Obviamente, todo aquello que no sea bueno, por ejemplo, alimentos que, bueno, no son alimentos, sustancias tóxicas. Ejemplo clásico, las setas, entre las setas aquellas que son tóxicas, o entre los animales aquellos que produzcan o posean venenos, por ejemplo. Este cuadro resume las cosas que nos están prohibidas. Tenemos en primer lugar los animales muertos, el maut, la sangre, los animales pertenecientes a la familia de los porcinos, los animales sobre los que no se haya pronunciado el nombre de Allah y los sacrificados en nombre de otro diferente a Allah. En este punto quiero llamar la atención, porque resulta que lo que dice la aya coránica es que está prohibido comer todo alimento sobre el que no se haya pronunciado el nombre de Allah, pero no dicen qué parte del proceso. Aparte de eso, hay un hadiz en el cual narra Aisha, una de las esposas del profeta, que un día se acercó un conjunto de personas al profeta Muhammad y le pregunta que qué debían hacer cuando llegaban a ellos personas a darles comida y ellos no sabían si el nombre de Allah había sido pronunciado o no. Y el profeta Muhammad dijo: si no está seguro, pues invoque usted el nombre de Allah y coma. En los últimos tiempos se ha creado una gran polémica con relación a esto de si el nombre de Allah debe ser invocado al principio, en el medio, porque los procesos alimentarios modernos son bastante largos y muchos de ellos bastante complicados. Y hemos caído en la polémica de si el nombre de Allah debe ser pronunciado al principio, en medio, al final, o por cada movimiento del proceso debemos invocarlo. Lo cierto es que de lo que tenemos que tener la certeza es que sobre ese alimento fue invocado el nombre de Allah. Pero no se sabe en qué parte del proceso. Así que yo recomendaría como medida de prevención, invoque usted y coma. Igual nunca estaremos seguros. Y en algunos casos, sobre todo en los casos en los que de alimentos certificados como halal se trata, la responsabilidad ética recae sobre el ente certificador, porque la persona que compra un alimento con sello halal lo está comprando con la intención de consumir los alimentos que Allah ha aprobado. Ahí entraríamos en el campo de la ética, porque dentro del campo del procesamiento de alimentos no tendríamos nada que hacer.
este caso patético del sacrificio animal. Hay una polémica inmensa sobre que si es lícito el degüello mecánico, que si hay que decir bismillah por cada pollo que pasa por la máquina, Hombre, creo que estamos cayendo en discusiones banales y estamos descuidando asuntos importantes. Ojo con este punto. El siguiente: tóxicos y sustancias psicoactivas, entre ellas las bebidas alcohólicas y en general toda sustancia capaz de alterar el comportamiento humano. Ojo con esto. Toda sustancia capaz de alterar el comportamiento humano. El hammer, en árabe, más que una sustancia en particular que nosotros llamamos vino, se refiere a la cualidad que tiene esa sustancia. Lo único que al ser humano lo diferencia de los demás animales es la capacidad de pensar. Y esas sustancias son capaces de hacer que el hombre pierda su capacidad de pensar, de razonar. Y por eso están prohibidas. Y por eso los sabios han extrapolado la prohibición a toda sustancia capaz de cumplir la misma función. Los animales carnívoros, carroñeros y de rapiña, que fueron prohibidos por el hadith. Los anfibios y animales que se arrastran, que también fueron prohibidos por el hadith. Hay dos hadices con exactitud. El uno con relación a la rana, en donde el profeta dice, le preguntan al profeta que qué se hace con la rana, que si es correcto tomar a la rana, consumir ranas, y el profeta dice que no está bien matar la rana, que está prohibido comer la rana, que solo pueden usarse para uso medicinal. Si no podemos matarla, no podemos comerla. No te la puedes comer viva. Y con relación a los animales que se arrastran, que hay una confusión en cuanto a la traducción, porque resulta que muchos han traducido el término, y lo han traducido a la ligera, el término como reptiles, y son prohibidos los reptiles, porque es la clasificación moderna que tenemos. Resulta que para los árabes de aquel tiempo se hablaba del animal que se arrastra y el animal que, lo que para nosotros es el animal que recta, el animal de pata corta y que tiene un movimiento similar. Es decir, partimos de que se consideraban un grupo aparte los lagartos y de los animales que no poseen patas. Esa clasificación también se encuentra en la Biblia y en la Torá. Se diferencia a los animales que no tienen patas de los que tienen patas y se considera a los animales que no tienen patas como asquerosos. Pues resulta que hay un hadith que de hecho fue lo que hizo que se considerara a todos los reptiles por parejo como prohibido para algunos grupos. Y es que cuentan que un día se acercó una persona, un beduino, al profeta Muhammad y le dice que ellos viven en una tierra, en el desierto, donde hay mucho lagarto y que ellos usualmente se alimentan de esos lagartos, que si está bien o está mal. El profeta Muhammad le dice que hubo un momento en el que Allah se enojó con una tribu y la convirtió en lagartos, que él no come el lagarto porque no sabe si uno de esos que anda por ahí es una persona de las que han convertido o no, pero que no lo prohíbe. De hecho, varias veces, y los hadices lo registran, sobre todo en Muslim,
en el capítulo de animales de caza y alimentación, en varios hadices se registra que se comió, los sahabas comieron lagarto varias veces. Khalid ibn Walid es uno de los hadices que más se repite, comió lagarto en presencia del profeta. Al profeta le brindaron y decía, no me gusta personalmente, pero no lo prohíbo, coman ustedes. A partir de ahí podemos deducir que el problema no va contra los lagartos, el problema va contra los animales que no tienen pata. Ahora, ¿qué pasa con los animales que no tienen pata? Y ojo aquí hago la división. Esto ya no está dentro de los textos islámicos, esto pertenece al campo de la biología. ¿Okay? ¿Qué pasa con los animales que no tienen pata? La mayor parte de los animales que no tienen patas pertenecen a dos grupos, el grupo de la serpiente y el grupo de los gusanos. La mayor parte de las serpientes, bueno, todas las serpientes se alimentan de carne y la mayor parte de ellas poseen veneno. Si recordamos el esquema que teníamos al principio, todo animal que posee veneno ya no va a ser toxicológicamente, ya no va a ser inocuo desde el punto de vista toxicológico. Si recordamos los hadices que citábamos en principio, nos está prohibido, nos fue prohibido por el profeta Muhammad alimentarnos de animales que consuman carne. Es decir, ya tendríamos todo el grupo de la serpiente eliminado. Vámonos a los gusanos. ¿Qué pasa con los gusanos? Biológicamente hablando, es imposible, dada la morfología de los gusanos, aislar el sistema digestivo. Cuando nosotros sacrificamos una vaca, abrimos y desvisceramos. Y luego, antes de consumir las vísceras, se limpian. Se saca todo el contenido de las vísceras y se lavan a fin de eliminar la nayasa. En los animales que no es posible esto, estamos consumiendo animal completo con sistema digestivo y todo, y nayasa incluida. Eso hace prohibido todo el grupo de los animales que por fuera de las serpientes no tienen patas. Sigamos. La carne del asno doméstico. Aquí quiero aclarar algo. Hay hadices que dicen que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam prohibió el consumo de la carne de asno doméstico, pero la prohibió en un punto muy específico de la historia. En ese momento, los asnos, que por cierto había poquito, y los musulmanes no estaban en muy buenas condiciones que digamos, se necesitaban como medio de transporte, entre otras cosas porque estaban en tiempo de guerra. No sabemos si esa prohibición fue temporal o fue permanente. No hay consenso entre los sabios, pero sí hay consenso con relación a que, como no sabemos por evitar, es mejor mantenerla. Hay otros hadices en los cuales se habla de, más exactamente, Asma bin Abu Bakr habla acerca de que en su época se consumió junto al profeta carne de asno salvaje, la cebra. Los árabes conocen el asno salvaje, le llaman asno salvaje a la cebra, lo que nosotros conocemos como la cebra. Pero a mí personalmente, y ya muy acá en la modernidad, me quedaría por plantear la duda con relación a qué pasa con los equinos que se crían para consumo animal. No hay fatwa con relación a ello. Es un tema que debe ser investigado. Los alimentos contaminados con etiquetas sólidas o líquidas, nayasa, la carne humana y en general cualquier alimento contaminado con cualquiera de las sustancias anteriormente dichas. Ahora, condiciones básicas que determinan el grado de permisibilidad de un alimento. Partamos de un punto, y era lo que comentábamos. Nadie, excepto Allah, puede definir lo lícito de lo ilícito. Perdón. Y eso está completamente definido en el Corán y en la Sunna. O sea, ya con eso no vamos a jugar. Ya eso está y es inmutable.
El haram y el halal están completamente demarcados. Segundo, ninguna persona, en base a esto, ninguna persona, independientemente de su grado de piedad o poder, está autorizada para decir que esto o aquello es halal o es haram. Es una potestad que pertenece a Allah, y hacerlo es una forma de shirk, es una forma de pretender asociarnos, o de darle asociado a Allah, de pretender compararnos con. Hay otro punto importante, y es el hecho de que el cumplimiento de las normas es obligatorio, pero el grado de cumplimiento será responsabilidad de cada individuo. Es importante aquí la parte ética, la intención, pero también es importante denotar que existen algunos casos en los cuales, cuando está en juego la vida del musulmán, deberán tomarse las medidas necesarias para garantizar la supervivencia. Voy a poner un ejemplo, y no pertenece al campo de la alimentación, pertenece al campo de la farmacéutica. Si una persona necesita un medicamento a carácter de vida o muerte, y ese medicamento contiene, por ejemplo, alcohol, deberá serle suministrado a fin de salvar su vida, siempre y cuando no exista otra alternativa. Pero, en principio, prima la supervivencia del individuo. Un segundo ejemplo fue una fábula histórica dada en Andalucía, en la Andalucía de la época de la expulsión de los moriscos de la península de España, de la península ibérica, en la cual se decía que a fin de garantizar la vida de los musulmanes les estaba permitido negar con sus labios su fe y seguir su práctica de corazón. Razón por la cual muchísimos moriscos, muchísimos musulmanes cambiaron sus nombres, se convirtieron, entre comillas, a la religión cristiana, aunque de puertas para adentro siguiesen conservando el Islam. Sigamos con la parte de la clasificación de los alimentos. Empecemos a hablar ahora, vamos a comparar de aquí en adelante, o vamos a tratar de complementar la legislación islámica con lo especificado dentro de la legislación sanitaria. El marco legal de la legislación sanitaria mundial está especificado en un compendio de normas llamado Códex Alimentarios. Es un compendio internacional que agrupa absolutamente todas las normas base. Aparte de ello, hay unas normas específicas por países y por estado, por departamentos, dependiendo la conformación administrativa de cada país. Pero ninguna norma en ningún país del mundo deberá salirse de lo establecido dentro del Códex. Esta división comprende los productos cárnicos y sus derivados, es decir, animales de tierra y aves, los pescados y frutos del mar, la leche, los huevos y sus derivados y sus productos, y los productos de origen vegetal, los cuales aquí lo hemos dividido en frutas, verduras y cereales de un lado, y luego hablaremos de las plantas alucinógenas y venenosas. Esta clasificación de los animales aptos para consumo según la legislación sanitaria se basa en el Códex Alimentarios. Trata del primer grupo, el de los cárnicos. Tenemos los ungulados domésticos, solípedos domésticos. Esta es la clasificación del Códex. Las aves domésticas o de corral, los lagomorfos, los animales de caza de cría, es decir, animales que normalmente están para la cría, pero que son criados en su criadero para su sacrificio, igual que las aves de caza de cría, los animales de caza silvestre, es decir, los animales que de forma silvestre pueden ser cazados, y otros animales según lo determine
la autoridad competente. Hay algunos animales, como el caso de la iguana, que aquí la puse porque me gusta mucho, están contemplados por la legislación sanitaria de algunos países. Por ejemplo, la legislación sanitaria colombiana o la venezolana considera la iguana porque es un animal propio de allá, la española ni siquiera lo contempla porque aquí no hay. O por ejemplo se considera el manatí, la llamada vaca marina o vaca de agua, y otras especies autóctonas de cada región. Hay una clasificación que traigo aquí a colación porque encuentra correspondencia en el sistema kosher, es decir, el sistema de clasificación alimentaria de los judíos, y es la clasificación de acuerdo con las patas, y que corresponde en gran medida a lo que a nosotros se nos permite. Los ungulados domésticos son los animales que poseen dedos, ¿okay? Pueden dividirse en dos tipos: los arqueodáctilos, que tienen un número par de dedos, y los perisodáctilos, que tienen un número impar de dedos. Dentro de nos está, como musulmanes, nos está permitido consumir todo animal arqueodáctilo rumiante, arqueodáctilo o perisodáctilo rumiante. Los no rumiantes no. Igual, ojo, aquí es importante, en el caso de los judíos la norma es mucho más estricta. En el caso de los judíos se incluye únicamente los arqueodáctilos rumiantes. A nosotros nos está permitido arqueodáctilos y perisodáctilos rumiantes. ¿Cómo lo sabemos que nosotros tenemos algo más que ellos? Porque a nosotros nos está permitido el consumo del caballo y de la cebra, y pertenecen al grupo de los solípedos. Los solípedos son animales con un solo dedo, es decir, que pasan a ser un subgrupo de los perisodáctilos, y este dedo tiene una uña engrosada en forma de casco, como por ejemplo los equinos, que nosotros podemos comer. Y por caracterización dental tenemos el caso específico de los lagomorfos, que son animales parecidos a los roedores y que se diferencian de ellos porque poseen dos pares de incisivos superiores en lugar de uno. A nosotros nos está permitido su consumo, y es el caso del conejo y la liebre. Otras condiciones específicas dentro de las legislaciones islámicas y sanitarias incluyen que solo podrán ser sacrificados animales mucina. Animales mucina son adultos, jóvenes, sanos. Existe discusión, existe disparidad entre las cuatro grandes escuelas jurídicas en el Islam con relación a qué es un animal mucina, pero es que en aquel entonces no tenían cómo dar una definición clara con relación al caso. Sin embargo, hoy día lo tenemos, y científicamente sabemos que un animal es un adulto joven en el momento en que ha completado su dentadura adulta. En ese momento ya se considera un adulto y ya podrá ser sacrificado. El segundo punto es que solo podrán ser sacrificados animales fisiológicamente sanos, lo cual desde el punto de vista islámico se desprende del hadiz anterior y se encuentra contemplado dentro del Códex Alimentario como punto aparte. Deberá haber también un proceso que garantice la inocuidad desde el punto de vista sanitario del alimento. El Códex hace especial hincapié en este punto, y resulta que islámicamente se nos ha dicho, el profeta Muhammad nos ha dicho, que la limpieza es la mitad del iman. Eso recalca la importancia de la limpieza para los musulmanes. Por último,
Este punto es importante y me causa curiosidad. Ya les digo por qué. Dice, no podrán ser sacrificados bajo ninguna circunstancia animales que hayan sido alimentados con piensos que contengan sustancias prohibidas desde el punto de vista sanitario o islámico. ¿Cómo hacemos eso? Para hacer eso, necesitamos garantizar la trazabilidad del producto. Y trazabilidad es un término muy modernito, tendrá unos 15 años. Y en el Islam se ha venido hablando de él hace tiempo. Miren hasta dónde ha llegado la ciencia islámica. Aquí hemos trabajado con una clasificación de los animales. He optado por utilizar la clasificación más sensible para que no sea más rápido. El rojo, lo que es haram o es makruh, es decir, lo que nos está prohibido o no nos es recomendado comer. En verde, lo que es halal. Y en blanco, lo que hay que estudiar. ¿Ok? Entonces, arrancamos. El primer renglón están todos los animales que se dividen en los que producen toxinas y los que no las producen. Los que producen toxinas están fuera. Recordemos que no son innocuos desde el punto de vista toxicológico. En el tercer renglón tenemos los que tienen patas y los que no tienen. Ya explicamos por qué dejamos por fuera los que no tienen patas. Entre los que tienen patas los hemos dividido en cuadrúpedos, 4 patas, bípedos y otros animales con patas. Entre los cuadrúpedos están los rumiantes. Todos los rumiantes cuadrúpedos no son permitidos. Y entre los otros cuadrúpedos solo nos está permitido comer solo aquellos que sean herbívoros o frugívoros. Los demás, no. Las aves de corral las podemos comer todas. Y de las silvestres, las que sean frugívoras o insectívoras. Dentro de los bípedos también se encuentra la familia de los primates. Y recordemos que hay una ley en el Corán que narra la historia de una tribu que fue convertida en monos detestables. Se habla de monos detestables y en base a ello muchos sabios han colocado o han dicho que no es recomendable comer el mono. En este caso es la familia de los primates, se va completita. Y de los marsupiales, como por ejemplo el canguro, no hay fatwa, pero desde el punto de vista científico, pues es un animal herbívoro, no tendríamos razón alguna para rechazar su consumo. Yo acá en medio de mi ignorancia bruta diría que no le veo por qué tendría que ser haram, ni siquiera makruh, pero que queda al gusto de cada musulmán si se lo come o no se lo come. Entre los otros animales con patas tenemos las tortugas, que está por estudiarse, porque muchas de ellas son herbívoras y no habría razón alguna para declararlas inocuas. Los lagartos, en el caso de los lagartos, que si desglosamos la clasificación zoológica, vemos que hay varios grupos de los cuales podríamos comer los herbívoros y los frugívoros. Porque es que algunos me van a decir, pero digo es un lagarto, sí, pero es carnívoro, eso no lo puede comer. Mientras que el caso de la iguana es herbívora. Pertenecen a la misma familia, pero tienen 2 tipos de alimentación diferentes. ¿Ya? Uno sí, el otro no. Los insectos, de los cuales el único que está permitido, y está permitido porque hay un hadith que dice que se comían, son los grillos. ¿Todo lo demás? No. Básicamente esto resume el cuadro de lo prohibido, lo no recomendado y lo permitido en el Islam. Pasemos a los pescados y los frutos de mar. Volvemos a aplicar nuestra clasificación. Ojo, porque aquí hay una gran discrepancia, incluso entre las escuelas jurídicas. 3
de las 4 escuelas jurídicas poseen restricciones con relación a la ingesta de los productos que vienen del mar o que vienen del agua. Solo la escuela Maliki permite el consumo de todo aquello que viene del mar, aludiendo que el agua de mar es pura y purifica. Pero resulta que esa definición se da en el concepto de las aguas, de la clasificación de las aguas para el udú. El agua de mar es taje o antaje, pura y purificadora, pero no significa que nosotros podamos digerirla, No es impura, pero no es apta para consumo. Y de ahí que lo que provenga del mar puede que sea puro, pero no que sea apto para consumo. De hecho, los animales muertos en el mar son considerados como animales puros, pero en ningún momento esto implica que sean aptos para consumo humano. Quiero dejar esto muy claro. Hay un hadith en el cual se dice que un grupo de sacabas encontraron una ballena muerta a la orilla del mar en un momento de guerra y que estaban en la mitad de una hambruna y que se comieron el animal, comieron 18 días, se untaron su grasa y les quedó para llevar. Si analizamos un poquito el hadith, nos damos cuenta que si hicieron todo eso, el animal no estaba en descomposición. Entre otras cosas porque la grasa es lo primero que se descompone en un animal. Si el animal hubiese estado en ese momento, así fuese iniciando el proceso de descomposición, ya no hubiese podido untársela. Además de eso, hubiese habido una proteolización, una descomposición de proteínas en la carne, y les hubiese sido imposible conservarla para llevarla. Es decir, en ese momento teníamos un animal, sí, muerto en la playa, pero estaba fresco. Además de eso, fue un momento de hambruna. Sigamos adelante. La siguiente clasificación es con relación a las extremidades. En el mar, en el agua, poseemos animales con patas caracterizadas como tal, tengan o no tengan articulaciones, y los peces en los cuales se considera que las extremidades son las aletas. Se consideran como patas modificadas. Los animales con extremidades son todos comestibles en principio, ojo, digo en principio, mientras que los animales sin extremidades no. Y aquí vamos a un punto. Es el caso clásico del caracol, la ostra, el ostión, los valvados. Bueno, hay algunos que tienen patas, pero que son muy pequeñitos y que no permiten aislar el sistema digestivo. ¿Cuántos buenos cocineros hay aquí? Ninguno. Bueno, a ver, les invito a una experiencia. Vamos a tratar de sacar del sistema digestivo un caracol. O se lo sacan, o técnicamente ya no lo podríamos comer. Les dejo la tarea. Sigamos. Entre los que tienen extremidades, los que tienen extremidades en forma de aleta y los que tienen extremidades en forma de patas caracterizadas. Entre los que tienen aletas están los peces y los mamíferos acuáticos. Vamos con los peces. Dentro del agua hay peces de respiración branquial y hay peces de respiración pulmonar. En principio, los peces de respiración pulmonar ya son animales que pueden vivir entre dos elementos, agua y aire. Y por ejemplo el caso de los peces, de los llamados peces voladores.
Casualmente, la alimentación de la mayor parte de estos, bueno, primero que todo, son formas marinas muy arcaicas y la mayor parte de estos peces terminan alimentándose de carroña. Dentro de las diferentes legislaciones sanitarias no está prohibido su consumo, ojo con esto, pero la mayoría de ellos están clasificados como alimentos de alto riesgo dentro de la salud pública, porque contienen gran cantidad de toxinas, de alergógenos. Dentro de los de respiración branquial tenemos la clasificación dependiendo de lo que coman y debemos preferir siempre todos aquellos peces que se alimenten o de algas o de plancton, de sustancias limpias, y generalmente, como los conocemos, poseen esqueleto óseo, porque resulta que hay peces que poseen esqueleto de queratina, como el tiburón. No, debemos preferir los que poseen esqueleto óseo y tienen aleta radicular ósea. De la aleta que está sobre el lomo, debe ser ósea, debe ser hueso, no blanda, en forma radicular, estas que se abren. Es lo que caracteriza a la mayor parte de estos peces, y de hecho son el grupo más grande que hay en los océanos. Dentro de los mamíferos acuáticos, tenemos aquellos que se alimentan de vegetales, como es el caso de los cetáceos, la ballena en particular, y tenemos otros mamíferos acuáticos que se alimentan, que son carnívoros, como el caso del león marino. El león marino es un animal carnívoro, pues ya que se llama. Entre los que tienen forma de patas, podemos consumir de entre los moluscos los cefalópodos, como el pulpo, la sepia, siempre y cuando extraigamos el sistema digestivo. El pulpo, la sepia y todos estos animales tienen un hueso, como una vena, pegado a una bolsa en la cabeza. Cuando eso se ala, se viene todo el sistema, todo el tracto digestivo completito. Al sacarlo y lavar el resto, ya lo tenemos listo para consumo. En el caso de los crustáceos, los que son aptos para consumo humano son los decápodos, los que tienen 10 patas, como la langosta, el langostino, etcétera, etcétera, siempre y cuando extraigamos el sistema digestivo. ¿En dónde está el sistema digestivo? Una vena negra que hay en el lomo del animal. Quitamos la concha, quitamos la cabeza, quitamos la concha, y nos va a quedar en el lomo una vena negra que se ve en cuanto quitamos la concha. Extraer esa vena negra y está listo. En el caso de los cangrejos no habría mayor problema, porque de los cangrejos solo consumimos las tenazas. En el caso del erizo, que se consume, o sea, la legislación sanitaria lo contempla como apto para consumo, tenemos que tomar en cuenta que tiene el mismo problemita de los barbados. No hay cómo extraer el sistema digestivo. Dado el caso, quien quiera, pues lo come, pero ya sabe qué está comiendo, aparte del exquisito plato. En el caso de la leche, los huevos y sus productos y derivados serán lícitos siempre y cuando provengan de fuentes lícitas y siempre y cuando dentro de su procesamiento no sean contaminados con ninguna fuente que no lo sea. Con esto, con relación a ellos, sí es claro. Con relación a los productos de origen vegetal, todo producto de origen vegetal es lícito, a excepción de aquellos que contienen toxinas, ojo con esto, o que alteren el comportamiento o el estado de conciencia de quien lo consume, siempre y cuando no sean mezclados o contaminados con sustancias prohibidas. Por ejemplo, hay un fruto amazónico que emborracha. Es una fruta que contiene un alto contenido y una mezcla bastante exótica de alucinógenos. Los indios amazónicos lo consumen en rituales religiosos. Para un musulmán está prohibido.
¿Okay? Es un ejemplo. Y son sustancias que están en la naturaleza. Las setas alucinógenas, por ejemplo. Y etcétera, etcétera, etcétera. Vamos ahora ya a la industria, a lo que tiene que ver directamente con la industria alimentaria, que era un poco la materia prima. En el caso de los alcoholes, ya habíamos dicho que la palabra Hammer, al traducirla literalmente, sería el vino, pero hace referencia exacta al alcohol etílico. De hecho, ojo con esto, de los alcoholes, el único embriagante es el etílico, porque todos los demás alcoholes son altamente tóxicos. O sea, por ejemplo, mientras que tomarnos un trago de etílico nos podría poner contentitos, un trago de metílico, en el cual, alguno dirá, solo le cambia la M, nos podría mandar al hospital con un hueco en el estómago. Y ahí como que la contentura no sería tanta. El consumo de alcohol para los musulmanes está prohibido. ¿Okay? Partamos de ahí. Pero dentro de los procesos alimentarios hay muchos que involucran fases alcohólicas. Hay otros alimentos que contienen trazas de alcohol en su forma natural. Y hay muchos otros casos en los cuales el alcohol es utilizado como dentro de los productos o dentro de los procesos y que son irreemplazables. Es el caso de la dilución, por ejemplo, de colorantes o la extracción de algunas vitaminas, como los carotenos, en los cuales necesitamos una base alcohólica para extraerlos. Estos casos son casos especiales en los cuales hay que tener algunas consideraciones. ¿En qué casos podemos utilizar el alcohol? Ojo, en la industria alimentaria. Primero, está permitido el consumo de aquellos productos que en su forma natural contengan pequeñas cantidades de etanol. Es el caso de la fruta. La fruta posee dos tipos de maduración: la maduración comercial y la maduración la madurez comercial y la madurez fisiológica. La madurez comercial es el punto en el cual empieza el proceso de cosechado. Todos los azúcares están al máximo, pero no hay trazas de alcohol. Y dará algunos días, el número de días va a depender del fruto en cuestión, mientras que esos alcoholes empiezan a formarse. En este punto, el fruto no posee su dulzor máximo. La madurez fisiológica es el punto en el cual han empezado a aparecer trazas de etanol. La fruta se encuentra más blanda y está en su punto de dulzor máximo. ¿Por qué? Porque una de las funciones de este etanol es, aparte de ablandar, resaltar el dulzor de la fruta, lo cual la hará más dulce y más atractiva para que los animales se la coman, liberen la semilla y pueda empezarse el proceso nuevamente. Hombre, ese alcohol no lo hemos colocado ahí y está en cantidades lo suficientemente pequeñas como para que el cuerpo humano pueda eliminarlo sin que queden trazas dentro del cuerpo. Segundo, hay que tomar en cuenta que las esencias obtenidas por concentración de productos que contengan pequeñas cantidades de etanol en su estado natural no podrán contener en su forma final cantidades superiores a 0.1% si es un producto listo para consumo, o 0.5% en el caso de ingredientes utilizados en la industria alimentaria o en preparaciones domésticas. Traduzcamos esto al castellano. Por ejemplo, la vainilla, saborizante de vainilla, debe ser extraído con una base alcohólica. Si ese saborizante de vainilla lo vamos a expender para consumo directo del público, no podrá poseer trazas de alcohol superiores al 0.1%. ¿Ok? Si lo vamos a vender para una empresa procesadora de alimentos, es decir, vamos a vender un extracto concentrado, su concentración no podrá ir más allá, la concentración alcohólica no podrá ir más allá del 0.5%, dado que luego habrá una segunda dilución dentro del proceso alimentario.
El tercer punto es que es aceptable el uso de etanol de los procesos industriales y alimentarios siempre y cuando existan razones técnicas que obliguen a ello y sea la única alternativa viable. No obstante, el producto final no podrá sobrepasar los límites establecidos en el inciso anterior. Volvemos al caso de la extracción de vitaminas tan vitales como los carotenos. Por último, hay que tomar en cuenta que el uso de bebidas alcohólicas en preparaciones culinarias está prohibido. No obstante, a fin de obtener los sabores deseados, podrán usarse saborizantes artificiales y autorizados. Aquí quiero aclarar algo. Cuando el alcohol se expone a altas temperaturas, se evapora. Y es una verdad científica. Muchos pueden decir, no importa, yo le echo un chorrito de alcohol a la carne, la pongo a cocinar, y cuando la pongo a cocinar se evapora el alcohol y ya se hace el halal. Bueno, en principio podría sonar lógico. Lo que pasa es que para poder echar ese chorrito de alcohol a la carne, o a la torta, o lo que sea que lo vayas a usar, tuviste que haberlo ido a buscar, tuviste que haberlo comprado, tuviste que haberlo transportado, tuviste que haberlo destapado y usado. Ya luego lo cocinaste y tienes el plato que es dudoso. Es decir, cometiste, llevamos contadas 5 acciones prohibidas, porque está prohibido el expendio, el transporte, la fabricación, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene 5 acciones prohibidas. Una lícita, porque el proceso de la recombinación química es prohibido, el istijala es lícito, y tienes una dudosa. Creo que ahí ya queda a la conciencia de cada musulmán si lo quiere considerar o no. Por lo pronto yo aquí lo he colocado como está prohibido. Para mí lo está. Digo, de a 6 a 1, ya vemos que ganó. En el caso de la gelatina. La gelatina es una sustancia orgánica producida a partir de la hidrolización del colágeno presente en la piel, los huesos y los tejidos conectivos de los animales. Aquí, al momento de realizar el proceso de elaboración de la gelatina, hay involucrado un proceso de istijala. ¿Por qué? Porque química y físicamente el colágeno es una sustancia completamente diferente a la gelatina. Sí, la gelatina proviene del colágeno, pero es lo que decíamos del alcohol. Químicamente la una no tendría que ver con la otra, la hemos transformado. Pero y precisamente este proceso de transformación ha hecho que haya diferencias de opiniones entre los sabios con relación a la gelatina. Veamos un poco el estatus legal. Yo he colocado como prohibido el uso de la gelatina de origen porcino, por la misma razón que coloqué como prohibido el uso del alcohol en preparaciones culinarias. Hay controversia con relación de la gelatina de origen no porcino, pero de animales procedentes, pero de animales no sacrificados de forma islámica. Pero, ojo, aquí jugaría también mucho el asunto de en qué parte del proceso debes invocar el nombre de Allah. Cuando la gelatina llega a tu mano, llega en forma de polvo, no te la comes enseguida, la tienes que preparar. Si invocas el nombre de Allah, ya estarías invocando, si mencionas el nombre de Allah en ese punto, en teoría ya lo estarías haciendo o valdría para todo el proceso. Porque en dado caso tú no estás seguro nunca al 100% de si de verdad la fuente de la que viene fue certificada de forma halal, no lo sabes. Y bioquímicamente es imposible demostrar. Incluso al realizar análisis físico-químicos es imposible demostrar si la gelatina es de origen porcino o no, porque ha cambiado completamente su estructura físico-química. Entonces,
Ahí jugaríamos un poco con la parte ética. Del resto, el consumo de la gelatina, si proviene de animales ilícitos sacrificados de forma lícita, es completamente halal, completamente permitido. Sin embargo, dentro de este debate ético que planteamos, podemos plantearnos también la posibilidad de reemplazar la gelatina y nos evitamos la duda. Y tenemos posibles sustitutos que encontramos fácilmente en el mercado, como el agar-agar, que proviene de la cola de pescado, la cartagenina, que son algas marinas, la pectina, que es de origen vegetal, el almidón modificado de maíz, que es de origen vegetal, o el CMC, que es celulosa vegetal. Todos ellos los podemos encontrar en el mercado y son completamente caros, no tienen ningún problema y reemplazan perfectamente a la gelatina en cualquier preparación culinaria. También dentro de cualquier preparación en la industria alimentaria. En el caso de la goma santa, que es un posible sustituto de la gelatina, aquí, con relación a la goma santa, lo que tenemos que tomar en cuenta es el porcentaje de trazas de alcohol que posea el producto final, porque para la extracción de la goma santa es necesaria una base alcohólica. Entonces ahí sí tendríamos que entrar a buscar en la etiqueta qué porcentaje de alcohol posee, a cuánto se elevan las tasas de alcohol en el producto final. Ok, en el caso de las enzimas hay algo bastante curioso. En este cuadro mostramos con exactitud las enzimas de origen animal. Solo estas son las con las que se trabaja actualmente en el mercado de la industria alimentaria. Todas proceden de bovinos, todas se sacan de la vaca, ¿ok? Y en el caso de la lactoperoxidasa, utilizada como conservante natural en lácteos, proviene de la leche. O sea que en dado caso siempre va a ser halal. ¿Ok? Las demás caeríamos en el debate ético de que si la vaca fue sacrificada de manera halal o no, de en qué parte del proceso participa, y además de eso, de que las enzimas como tal actúan dentro del proceso y luego son eliminadas. O sea, ellas pasaron por ahí, pero no quedan luego en el producto final. En cuanto a los aditivos, estos pueden ser de origen animal, vegetal, mineral, microbiológico, enzimático o sintético. Tendríamos posibles problemas dependiendo del origen o dependiendo de qué tan inocuo sea. ¿Ok? Aquí venían el listado analizado de todos los sellos y sus problemas, pero es un listado bastante largo. En otra ocasión podremos estudiarlo. En el caso de los nutrimentos, suplementos y complementos alimenticios, debemos saber que estos no deben poseer entre sus componentes ninguna sustancia islámicamente prohibida y que no deben causar ningún daño o poseer algún efecto colateral en el organismo. ¿Ok? En el caso de los transgénicos, los productos clonados y transgénicos, tenemos que saber que hay fatwa con relación a eso. ¿Y qué dice? La fatwa. Dice la fatwa. Aunque yo no comparto lo que dice esa fatwa. Dice que son halal. La una es de 1997 y la otra es del 2010. Sin embargo, y son halal en principio porque se supone que dentro del derecho todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero en mi opinión, dentro del campo de la salud pública, todo es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Si no, estaríamos haciendo de la humanidad un gran laboratorio. En conclusión, y es importante, es una obligación ética de los profesionales del sector alimentario velar por la inocuidad de los alimentos que ofertan. Y ojo con esto. Como segundo punto, es menester de las organizaciones de certificación
certificación halal, determinar la aceptabilidad de un alimento, prestando especial atención a su grado de inocuidad desde el punto de vista sanitario y toxicológico. Debe poseerse una entidad de certificación en la cual podamos confiar, que reúna tanto el personal calificado desde el punto de vista del conocimiento de la Sharia, como desde el punto de vista del conocimiento científico, porque ambos se necesitan. Pero también es importante decir que cuando el público posee conocimiento acerca del tema, la decisión final en cuanto a consumir o no un alimento se encuentra en manos de cada uno de los musulmanes. Por supuesto, más allá de lo que está especificado en el Corán y en la Sunna. Lo que decía anteriormente, el blanco y el negro están claramente definidos y los seres humanos son libres de moverse dentro de la escala de grises que hay entre ellos. Con relación a esto, estas son algunas observaciones finales con relación al documento. Lo expuesto en este documento está basado en las diferentes normativas de los diferentes países con relación a los alimentos halal, la parte que a la Sharia corresponde. Aparte de eso, se han contemplado las opiniones desde el punto de vista científico de la autora, la mía, y han sido analizados para poder extraer las bases de juicio, el Corán y los textos de hadices de los 6 autores clásicos. Por lo pronto, muchísimas gracias por su atención. يا رسول الله غثني في يوم الميعاد يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله ما لي من دونك حبيب يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله خذ بيدي يا محمد